Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret. Apenas bajaron de la barca, la gente lo reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraban, y le llevaban en camillas a los enfermos. Donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a los enfermos en la calle y le rogaban que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto, y cuanto lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Sentados. Estamos iniciando la lectura del Génesis y le escuchamos los primeros 19 versículos del capítulo 1. El libro del Génesis no es un libro que presente una teoría científica sobre la creación, no es un libro de biología, no es un libro de antropología, no se trata de eso, no es un libro de ciencia. Lo que el escritor sagrado pretende argumentar en el libro del Génesis no es el cómo fue la creación, sino que más bien lo que quiere argumentar es la razón o la causa primera de la creación, es decir, Dios. No está peleado este texto con la ciencia, porque si bien es cierto, la teoría más cercana o más aceptable sobre la creación del universo, por cierto, la hizo un sacerdote, ¿verdad? El padre George Lemaitre, un padre holandés, George Lemaitre. La teoría del Big Bang, como se le conoce comúnmente, de la gran explosión, es la que más se acerca, o es la mejor teoría sobre el origen del universo. Puede ser esa, puede ser otra, la que sea mejor. Aquí lo interesante es que es Dios el que dirige como inteligencia ordenadora todo el proceso de la creación. Y es lo que quiere decir también el libro del Génesis, eso, que Dios es el que ha hecho. El cómo, no nos quebremos la cabeza, que los científicos se encarguen de demostrarlo, ¿verdad? Nosotros nos interesa simplemente tener muy, muy firmemente y conscientemente que es Dios el creador del universo. El cómo, eso que lo demuestren los científicos. Porque podemos caer también en afirmar, es que aquí dice, sí, así dice, pero acordémonos que el libro del Génesis es un libro que se escribió 500 años antes de Cristo. Sí. De hecho, es uno de los libros del Antiguo Testamento más tardíos en ser escrito. El primer libro de la Biblia fue el libro del profeta Amós, es el más antiguo de la Biblia, 700 años antes de Cristo, y el Génesis 500 años. Y entonces el escritor sagrado pues no tenía todos los adelantos científicos que tenemos ahora. No había internet, no había satélites, o sea, no había lo que nosotros tenemos como para demostrar una teoría. Él simplemente, desde lo que veía, desde lo que escuchaba que decía, escribió esto para decir que Dios es el creador del universo. Y también tenía como intención demostrar que toda la creación pues es obra de Dios, que las cosas no son dioses. Recordemos que los antiguos babilónicos también adoraban al sol, las estrellas, había bosques sagrados, piedras sagradas, esta mentalidad politeísta. Entonces las cosas no son dioses, son criaturas, es lo que quiere demostrar también el autor del libro del Génesis en el capítulo 1, sobre todo, ¿no? Pero también algo muy importante, Dios desde la creación se ve como el Dios liberador. ¿Cómo? ¿Por qué? Este texto fue escrito cuando el pueblo estaba en el exilio, estaba en Babilonia.
Y estaba el pueblo muy desesperanzado, ya muy desanimado, porque pues ya tenía muchos años en el destierro y nada de que pudieran regresar a su tierra. Muchos murieron precisamente en ese tiempo. Y entonces, aquí lo importante es esto. El autor quiere animarlos diciéndoles, si Dios fue capaz de liberar el caos, como dice acá, que todo era un desorden, era un caos y tinieblas, si Dios fue capaz de liberar el caos y hacerlo un cosmos, es decir, un orden, así como hizo Dios eso, también puede sacar al pueblo de la esclavitud, del caos que vive, un caos social, económico, religioso, un caos que vive el pueblo. Es capaz entonces también Dios de hacerlo salir. O sea, diciéndoles, si Dios hizo la creación, ¿qué no podrá hacer con nosotros? Si Dios hizo buena la creación, pues también algo bueno puede hacer Dios con nosotros. Es lo que pretende el autor sagrado con el libro del Génesis, devolver la esperanza al pueblo de que puede liberarse de esa situación caótica que está viviendo en el destierro. ¿Sí? Animar, dar esperanza. Y decirles también, bueno, que los astros, las cosas no son dioses. El verdadero Dios es el Dios de Israel. Es lo que quiere decir. A grandes rasgos, porque no podemos en una homilía dar una clase de Génesis. Llevaría mucho tiempo y cosas muy interesantes. Simplemente eso. Segundo, el Santo Evangelio nos habla de estas curaciones de Jesús, que hace porque la gente le lleva muchos enfermos. ¿Qué puede provocar en nosotros una enfermedad? Pues puede provocar dos cosas. Una puede ser de desesperación o de acercamiento confiado a Dios. A veces nos puede ganar la desesperación y culpar a Dios o buscar culpables de lo que nos pasa, ¿sí? Y pues no resolvemos nada. En cambio, si tenemos un acercamiento confiado a Dios, las cosas pues no se van a dar como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Y eso nos va a hacer entonces, el acercamiento confiado a Dios, nos va a hacer entender o aceptar también la situación que nosotros vivimos, de enfermedad, de problemas difíciles, pero sobre todo la enfermedad. Cómo ir aceptando la enfermedad, porque entre más nos resistimos a aceptarla, pues peor nos ponemos, ¿sí? Cuando buscamos más bien hacer de la enfermedad un medio para purificarnos, un medio para acercarnos a Dios, eso da más fruto, ¿sí? Si nos resistimos así de manera negativa a buscar el porqué del porqué del porqué y a buscar culpables, pues no, nada más nos amargamos la existencia. Por eso, que no sea la desesperación la que nos esté afectando, sino que más bien un acercamiento confiado a Dios en la situación de enfermedad sobre todo, ¿verdad? Y bueno, pues ya después de cierta edad ya empieza uno con muchos padecimientos, llega uno a la edad de los nuncas. Nunca me dolía, nunca me pasaba, nunca me cansaba, y ahora ya todo me hace daño, todo me afecta, todo me duele, ¿verdad? Llega uno a esas edades. Y entonces tiene uno que aprender también a convivir con esas dificultades. Ya no veo bien, ya no oigo bien. Todo por servir se acaba y acaba por no servir, dice un dicho, ¿verdad? Y entonces tenemos que aprender a convivir también con esas situaciones difíciles que todos tenemos que pasar, ¿sí? O sea, no toda la vida, y eso también nos pasa, ¿no? Que cuando ya tenemos cierta edad pensamos que todavía somos jóvenes, o que pensamos aguantar y hacer las cosas como cuando teníamos 20 años. Ya no se puede. Y es una lucha interna realmente para aceptar nuestra situación, ¿eh? Nos cuesta trabajo aceptar que ya no aguantamos lo mismo, que ya nos cansamos, que ya cabeceamos mucho. Nos pasa a todos, ¿sí? Aprendamos a convivir con esas dificultades, aprendamos a hacerlas llevaderas también, y ofrezcamos siempre esas dificultades también a nuestro Señor, que sirvan como
expiación de nuestros pecados, ¿sí? Ofrecer siempre las molestias que podamos tener cuando ya nuestro organismo está cansado, desgastado, para que tenga también un provecho en nuestra persona el ofrecimiento de estas dificultades que pasamos. Por último, celebramos a San Pablo Miki y compañeros mártires, aunque la fiesta en sí en la Iglesia Universal es el 5. En México, como dentro de esos mártires está San Felipe de Jesús, ayer fue San Felipe de Jesús, pero como es domingo, no se celebró como tal. Entonces, en la Iglesia de México, el día 6 se pone San Pablo Miki con compañeros mártires. Estos mártires que murieron en el tiempo del emperador Taiko-sama en Japón, en el siglo XVI, y que murieron por odio a la fe, o sea, los japoneses los mataron porque no querían cristianos. Entre laicos, sacerdotes, religiosos, e incluso hay un niño dentro de ese grupo de mártires, Quisito, se llama Quisito, no Quesito, Quisito, ¿sí? Así que murieron ahí cantando alabanzas de una forma muy ejemplar, ¿no? Porque todo un martirio fue, ¿no? Desde que salieron de la cárcel, los llevaron a una montaña donde los crucificaron, y entre ellos estaba San Felipe de Jesús, ¿verdad? Mexicano, bueno, ya era un hijo de españoles, pero ya ha nacido en México, era un español criollo, digamos, como lo llamaban antes, era un criollo que pues quiso ser jesuita, pero no aguantó, se fue a Filipinas, ¿no? A probar suerte como platero, pero ahí se convirtió y se hizo franciscano, muy ejemplar. Y cuando venía a ordenarse a México, porque no había obispo en Filipinas, y como él era mexicano, pues le dieron la oportunidad de venirse a ordenar a México. El barco naufragó y fue para hasta Japón, de Filipinas fue para Japón, y ahí fue donde fue martirizado. Tenía la oportunidad de salvar la vida por ser náufrago, pero no quiso esa oferta, sino más bien correr la misma suerte de sus compañeros que ya estaban presos porque eran cristianos, y murió con ellos. Entonces celebramos a estos santos mártires y pidamos su intercesión. De pie. Pidamos